Muy buenos días, ya tardes, perdón. Eso del horario, ¿verdad? Que nos vuelve un poquito locos. Pues vamos a platicar hoy, así muy coloquialmente, muy entre nosotros, sobre una obra pedagógica importantísima. Generalmente dirían Celestín Freinet, pero yo quise referirme a Celestín y Elise Freinet, a un matrimonio porque creo que lo más importante, que además de toda la obra pedagógica de Freinet, es el ejemplo de un compromiso de una pareja, de un matrimonio que tuvieron con la educación. Eso es extraordinario porque casi siempre nos hablan de un autor y hasta ahí nos quedamos, pero no nos hablan de todo lo que está alrededor de él. Entonces vamos a empezar a platicar primero quién fue Celestín Freinet, en qué momento aparece Elise Freinet y qué es lo que hicieron ellos por la educación. Pues para saber por qué hay un instituto aquí en Oaxaca que lleva ese nombre de Freinet, ¿verdad? Entonces, si son tan amables, por favor. ¿Cómo se desarrolla la obra de Freinet? Miren, antiguamente, hasta antes de la Revolución Industrial, ¿cómo era la educación? ¿Cómo era la escuela? En la escuela se preparaba a las personas de tal manera que aprendían siete cosas relacionadas con la vida, pero además no aprendían con libros, aprendían de manera práctica. Dentro de los grandes maestros pues estaban los filósofos, que además de ser filósofos eran matemáticos, eran músicos, eran astrónomos, eran físicos, eran de todo. Se consideraba el conocimiento como algo muy amplio, como algo muy integrado. Por cierto, en la antigüedad se aprendían dos cosas, el trivium y el quadrivium. En el trivium lo que aprendían era gramática, aprender a escribir bien, retórica, aprender a hablar bien, y dialéctica, aprender a discutir ideas. Ese era el trivium. Y en el quadrivium aprendían astronomía, a medir distancias entre las estrellas. Lógicamente eso tenía una extraordinaria aplicación de la matemática. Descubrieron el astrolabio, aprendieron a medir los grados de distancia entre un sol y otro, entre una estrella y otra. Bueno, el sol es una estrella. Las medidas del cielo, las medidas de la tierra, o sea, la geometría. Aprendieron a medir terrenos, a sacar sus áreas, a calcular. Ahí nació el álgebra, la trigonometría, todo eso que nos vuelve locos en la escuela, se conocía hace miles de años. ¿Por qué se nos hace tan complicado ahorita? Al rato lo platicamos. Astronomía, aprendían geometría, aprendían aritmética, las relaciones entre los números, y aprendían música, porque la música tiene una cierta lógica en su estructura, en su manera de escribirse y hacerse. Pues bien, esa era la educación en la antigüedad. A partir del siglo de las luces y del desarrollo de la ciencia, viene algo que marca completamente el cambio en el mundo. Ese algo es la revolución industrial. La revolución industrial hizo que todos esos conocimientos científicos se aplicaran a la producción. Y así tenemos que si antes un obrero producía 20 metros de tela en una semana, ahora iba a producir 200 metros de tela en una semana porque ya tenía máquinas con qué hacerlo, máquinas movidas por vapor. Se desarrolla los barcos de vapor, las locomotoras de vapor, diferentes cosas de vapor, pero además se empiezan a dar cuenta que todo eso genera grandes productos, grandes bienes de capital. Entonces va a venir a partir de eso el empoderamiento de los grupos empresariales, de los grupos productivos en el gobierno. El primer punto lo tenemos en la Revolución Francesa, cuando derrocan la monarquía, llegan al poder los llamados burgueses, porque venían de los burgos, pues de las ciudades, eso significa burgués, ciudadano, y a partir de entonces
empiezan a generarse nuevos movimientos en la producción. ¿Y qué dicen con la escuela? Pues ahora la escuela la vamos a orientar a que nos produzca personal para las empresas. Desde ese entonces ya se tenía esa idea. Napoleón Bonaparte decía: yo quiero una escuela que me forme buenos súbditos, nada más, no necesariamente buenos ciudadanos. Entonces se percatan que la escuela es un espacio donde se puede tener mucho, tanto capital social como capital laboral y demás. En esa Europa de fines del siglo XIX y principios del siglo XX es donde nace Celestín Freinet. Nace en 1866, no hace mucho, 1866, y va a morir en 1966, exactamente a los 70 años, hace poco que murió Freinet. Y Freinet se va a mover en ese ambiente europeo donde hay muchas pugnas, donde va a surgir también el socialismo como una respuesta a ese capitalismo que tiene el crecimiento económico basado en la producción de los obreros. Celestín Freinet se adhiere totalmente a la ideología socialista. Pero, ¿qué pasó con él en su niñez? Él nace en un pueblo sencillito de Francia y de niño le toca cuidar gallinas, cuidar borregos, sembrar plantas, vivir como un niño campesino. Y después lo mandan a la escuela y resulta que él no está muy de acuerdo con la escuela porque dice que todo lo que aprendía él en la vida no tiene nada que ver con lo que le enseñan en la escuela. Él decía: bueno, es que me están mandando a la escuela y me estoy dando unas aburridas terribles, me ponen a memorizar. El maestro está hable y hable y hable y yo tengo que estar callado y además sin moverme. Y eso es horrible. Eso no es educación, eso es adiestramiento. Un espíritu rebelde desde ese entonces que dice: bueno, ¿por qué tengo que aprenderme las cosas de memoria? Si yo las he vivido, las he aprendido en la vida misma. ¿Por qué me tengo que aprender el libro de botánica si yo conozco las plantas? Entonces él empieza con todas esas inquietudes y dice que tiene que haber una manera diferente de estudiar en la escuela. Esto está muy aburrido, esto es terrible. Freinet definía a la escuela tradicional como algo particularmente fastidioso. En ese entonces, el maestro decía: dicen que ya no pasa. Mira, esto es verde. Si tú lo ves amarillo, es verde porque yo digo que es verde. Yo soy el maestro, tú no sabes. Dicen que ya no sucede. Espero que así sea. Además, Celestín Freinet se da cuenta que la escuela está totalmente separada de la vida. No tiene nada que ver con la vida. A la escuela se va a aprender un montón de libros, nada más, pero no tiene ninguna relación con la vida real. Es lo que él decía. Por allá estamos hablando de 1905, 1906. Y desde ese entonces él ya hacía esa fuerte crítica que la escuela tenía que estar profundamente ligada a la vida. Decía: la escuela consiste en aprenderse muchos manuales pesados, engorrosos, incomprensibles, además escritos por personas que no pensaban en los niños, sino plasmaban sus conocimientos, pero sin pensar si los niños los iban a entender o no. Ojalá y todo esto que estoy diciendo ya no suceda en estos tiempos. Ahora, al niño se le tenía como un ser pasivo. Hagamos de cuenta una alcancía a la que le abrieron aquí un hoyito y le están metiendo un montón de cosas. Maestro, pero esto ¿para qué me sirve? ¿Para qué quiero aprender la capital de Nairobi? Si mi comunidad está toda contaminada. Tú te callas, tú te aprendes la capital de Nairobi porque así viene en el programa y punto.
¿Qué ocurre entonces con Celestín Freinet? Él es una persona inquieta, él es una persona que dice, es que esto no puede seguir siendo así. Entra a estudiar en la escuela normal, pero ocurre algo recién salidito. Estalla la Primera Guerra Mundial y, como buen francés, a la guerra. En la guerra lo hieren y tiene una herida en un pulmón de la cual jamás se va a recuperar. Cualquier otro diría, no, pues ya no sirvo para dar clases, ¿no? Ya no se me va a oír la voz, me queda un puro chisguete nada más. Pero él dice, no, esto que me impide hablar tanto es una ventaja, porque ahora los que van a hablar son mis niños, son mis alumnos. Esto que me impide gritar es una gran ventaja, porque yo ya no voy a gritar en el salón, solamente voy a hablar. Y mis niños aprenderán a hablar en lugar de aprender a gritar. Entonces él transforma esa desgracia en un don que le da la vida. Y empieza su búsqueda por una nueva escuela. ¿Qué hace? Pues lo que hay que hacer. Se pone a estudiar a los grandes pedagogos, la obra de los grandes pedagogos de aquel entonces, Juan Jacobo Rousseau, uno de ellos, Juan Enrique Pestalozzi, el otro, François Rabelais, el otro. Juan Jacobo Rousseau, que decía que la educación se tenía que dar de una manera natural, de acuerdo a la evolución del ser humano. Rousseau era filósofo, no era psicólogo, ni era epistemólogo. Muchos años después, un extraordinario científico del conocimiento llamado Jean Piaget reafirma todo eso, pero ya desde un marco teórico. Juan Jacobo Rousseau también decía que tenía que aprenderse de las experiencias. Muchos años después, un gran psicólogo, que es Jerome Brunner, nos muestra lo que es la educación basada en problemas. Y así, Pestalozzi, que maneja que la escuela tiene una función eminentemente social, donde los niños se van a relacionar para conformarse como seres sociales. Ya muchos años después, por ejemplo, ahorita ya nada más nos dicen que la escuela tiene que ser matemáticas, español, inglés y computación. No es cierto, eso no es la educación. La educación se da en 3 ámbitos: el hogar, la sociedad y la escuela. Y si estamos desconectados, no funciona el asunto. Todo el mundo se espanta de que los resultados de la prueba enlace, que luego podemos hablar de esa falacia que es la prueba enlace. Todo el mundo se queja de los resultados de la prueba enlace, pero no nos ponemos a pensar que el índice delictivo ha aumentado y que ese es un problema de educación, es un problema social. Todo el mundo nos espantamos de que Oaxaca es el último lugar. En una conferencia que tuve la oportunidad en alguna ocasión, les decía yo, a ver, educación es la transmisión de cultura entre diferentes grupos humanos, ¿de acuerdo? Puede ser la cultura científica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces explíquenme cómo es posible que el estado que dicen que tiene el peor índice educativo es el que tenga la mayor riqueza cultural. Es que estamos viendo no más la escuela y no más las matemáticas. Espérame tantito. ¿Qué estás viendo? ¿Los resultados de una prueba? ¿Los resultados correctos de una prueba? Porque te puedo llevar a una comunidad y verás que nuestras comunidades no manejan matemáticas desde el sistema métrico decimal. Nuestras comunidades cuentan por docenas y cuentan así y calculan así. Y entonces, ¿dónde quedó la bolita? Bueno, volvamos con Freinet mejor.
Se inicia un movimiento mundial que se llama la nueva educación, donde están en desacuerdo con que el estudiante sea un ser pasivo, donde están en desacuerdo con que al niño, con que se piense, ay, mira qué buen maestro, sus niños están quietecitos. Mira nada más si tienen 3 años y los ves tan formalitos escribiendo. Por amor de Dios, eso no es educación, eso es entrenamiento, eso es totalmente apachurrar al niño, negarle vivir su edad y domesticarlo. Viene el movimiento de la nueva escuela. Allí conoce a Ferrier, Cousinet y sobre todo a Claparède, porque Claparède es uno de los iniciadores de lo que va a ser la escuela de Berna, Suiza, de donde van a salir gentes como Jean Piaget, Henry Wallon y demás pensadores extraordinarios que han aportado tantísimo a la educación. Se empieza a poner a estudiar, pero además, horror de horrores, se vuelve comunista. Sencillamente se pone a leer a Marx, a Engels, a Lenin y se percata que el materialismo histórico es un nuevo giro dentro de la manera de ver la vida. Porque el materialismo histórico además reconoce que el conocimiento se construye desde 3 ámbitos. Desde la experiencia, como lo decía Aristóteles, desde la herencia cultural, como lo decía Platón y posteriormente Vygotsky. Y ojo, desde la fe, desde los elementos en los que yo creo porque quiero creer, y desde allí se construye el saber universal. Entonces él empieza a ver ese modelo antropológico y social como el modelo que verdaderamente le interesa. Se pone a estudiar a ellos e incluso tiene relación con Krúpskaya. Krúpskaya es la esposa de Lenin y cuando se funda la URSS ella es la ministra de Educación, Krúpskaya. Sostienen relación por carta, personal y demás. Conoce a la que será su esposa, a la profesora Elise Freinet. Se casa con ella y juntos emprenden un nuevo modelo de educación. ¿En qué va a consistir ese modelo de educación? Fíjense, se casa en 1926, tenía 30 años cuando se casó, muy buena edad para casarse. Y además, aunque Freinet muere en 1966, Elise Freinet morirá en 1983, 17 años después, en los que se dedica a difundir la obra pedagógica de su marido y de ella, porque hay que reconocer, nada de que detrás de un gran hombre está una gran mujer, junto a un gran hombre está una gran mujer, juntos, ahí parejitos, nada de que atrás, pues ¿qué le va cuidando las espaldas o qué? ¿O le va recogiendo las migajas? No, juntitos. 17 años después, Elise Freinet se dedica esos 17 años a difundir la obra de Celestín Freinet. Particularmente uno de los países que la adopta es España y es uno de los modelos pedagógicos más avanzados y además, ¿saben cuál también? Finlandia. Finlandia, que es el mejor sistema educativo del mundo, retoma muchas de las técnicas Freinet en su modelo educativo. Por favor. ¿No los he aburrido? No, ¿verdad? No se les ve cara de aburridos. Bueno. ¿Qué es lo primero que hace Freinet? Miren, en el salón se acostumbraba que estuviera aquí el aula y aquí una tarima para el maestro. Más arriba. Lo primero que hace es, quítenme esa tarima por favor y pónganme al nivel de los niños. Ya estuvo suave de que por subirme a la tarima yo me cree la gran cosa. Nos bajamos de la tarima y trabajamos con los niños. Y dice, bueno, tiene que haber una manera de acercar a los niños a la lectura, a la escritura. ¿Cuál tendrá que ser? ¿Cuál fue la manera en la que el mundo se acercó a la lectura?
¿Cuál fue el gran invento que acercó la lectura a toda la gente? La imprenta. Dice, bueno, si la imprenta logró que la gente leyera, ¿por qué no hacer una imprenta en la escuela? Hizo una imprenta sencilla, por supuesto, ¿no? Con sellitos, con letritas pues sencillas. Inventó una cosa que conocemos los maestros como gelatinógrafo, que es para reproducir con gelatina. Si hay aquí maestros, se acordarán de las prácticas que hacíamos. Ahí hacíamos un texto, luego lo embarrábamos ahí y seguíamos sacando copias. Una fotocopiadora sumamente sencilla y barata. Y entonces, bueno, la imprenta sí, pero ¿para qué? La imprenta la vamos a usar para que los niños empiecen a hacer textos libres. ¿Pero cómo? Bueno, para aprender a nadar lo mejor es meterse al agua, dicen. No se conoce otro método mejor. Para aprender a leer y escribir, pues lo mejor es leer y escribir. En lugar de estar llenando hojas y hojas de planas, palos, bolas y letras que no significan nada, porque ningún niño va a llegar nadie va a hablar así, por amor de Dios. Todos ya hablamos, lo que falta es plasmar lo que hablamos, nada más. Y entonces comienza él con los chiquitos con el dibujo libre. Dibújame lo que quieras y explícamelo. Eso que todavía usamos ya en educación, desde el entonces comenzó. Antes, ¿qué se iba a permitir que el niño dibujara lo que quisiera? No, hombre, está embarrando los papeles nada más. Comienza con el dibujo libre, pero además de eso, empieza a manejar el texto libre. ¿Cómo le hace este señor? Bien sencillo. A ver, niños, me van a platicar lo que hicieron este fin de semana. A ver, uno levanta la mano. Yo fui con mis abuelitos a Tocuela. Fuimos a Tocuela y nos subimos a una lanchita, nos subimos a una lancha y mi abuelito por andar corriendo se mojó los zapatos, Bueno, copien esto. A ver, ¿se acuerdan de lo que nos dijo que decía? Fuimos a Tocuela, nos subimos a una lancha, mi abuelito se mojó los zapatos. Vamos, cópienlo. Empezamos a compartir lo que copiamos, a comparar. A ver, lo que me estás copiando es lo que dice allí o hay errores. ¿Ya te fijaste en esto? A ver, te subrayo aquí, compáralo con lo que está allí. ¿Qué pasa con los niños? Empiezan inmediatamente a desarrollar lo que muchos años después, dijera Robert Forstein, a desarrollar su estructura cognitiva. Y entonces es curioso porque Freinet fue un gran intuitivo y los científicos de después llegan a